Bien, pues continuamos en Noticias 24 y como les decíamos nosotros temprano, bueno, se ha anunciado la modificación de los horarios del toque de queda para la jornada del plebiscito. Son temas que queremos abordar con nuestro invitado. Estamos con el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Diputado, antes de entrar en este tema, me gustaría hacer una evaluación en su opinión de lo que ha estado ocurriendo desde el domingo, bueno, en realidad desde el viernes, ¿no? El viernes de la semana pasada fue ya una jornada bastante intensa, el sábado bajó un poco la intensidad, domingo, cuando se cumple un año del estallido social, hubo incidentes bastante violentos acá en la región metropolitana, también en el sur, y esto ha continuado en La Serena, en Coquimbo, en Concepción, recién veíamos en Valparaíso. ¿Qué evaluación hace usted, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene ahora, que es el plebiscito de este fin de semana? Bueno, Iván, esto viene ocurriendo no solamente este fin de semana, viene ocurriendo desde el 18 de octubre en adelante. Y por lo tanto llevamos ya un año en donde, por ejemplo, vecinos de mi distrito, de la Plaza Italia, tuvieron una tregua gracias a la pandemia. Pero la verdad es que hemos visto que esta violencia no ha terminado nunca. Y lo que vimos el día domingo y los otros actos de violencia que hemos visto en regiones demuestran de que hay un grupo de personas que le importa muy poco nuestra democracia. Y el objetivo que tienen ellos es destruirla. Son parte de uno de los extremos de nuestro país, que finalmente se comportan como tal, como totalitarios, como aquellos que quieren obligar a todos los demás a vivir de la forma que ellos creen que tienen que vivir. Y yo creo que estos grupos extremos son muy peligrosos para la sociedad, pero son muy peligrosos sobre todo para nuestra democracia, que tanto le costó a muchos que hoy día están en el Congreso y en cargos públicos recuperar luego de muchos años de dictadura. Diputado, Mario Desbordes ha señalado que aquí hay un riesgo para la República, que se ha puesto en riesgo la República. Hace algún par de días, de hecho, el mismo alcalde Alessandri, todas personas del oficialismo, ha hecho una crítica muy dura a lo que ha sido el manejo del gobierno. Dijo el alcalde Alessandri que durante buena parte de la jornada del domingo el Estado no existió, que no había un Estado de Derecho funcionando. Y la verdad es que hoy día me tocó a mí estar en la mañana en el sector de Plaza Italia, recorrer cómo está el centro, que se había recuperado de alguna manera. Parece a ratos, la verdad, un terreno donde cuesta entender que hay un Estado de Derecho imperando. Está todo destruido, se han quemado iglesias, se ha vuelto a saquear supermercados, locales comerciales, está todo vandalizado. Entonces uno dice, bueno, si son grupos tan minoritarios, ¿cómo es posible que las autoridades, las instituciones policiales no sean capaces de dar cuenta? Porque son grupos pequeños, uno esperaría que hubiera un trabajo de inteligencia policial, por ejemplo, pero bien hecha, o sea, usted me entiende, inteligencia policial, seguir a esta gente, grabarla, ver dónde se desplaza. Si son tan pocas personas, uno podría esperar que hubiera elementos probatorios para acreditar su participación en los hechos y terminar. Ha pasado ya un año de esto y seguimos viendo cómo estos grupos, usted dice pequeños, ponen en riesgo la seguridad del resto de los vecinos. Bueno, yo creo que aquí evidentemente que han habido distintas estrategias para poder enfrentar esta violencia y pareciera ser que ninguna de estas estrategias funciona para estos grupos radicalizados que tienen una forma de ejercer la violencia absolutamente brutal a mi juicio y que tienen presos y encerrados en sus casas a mucha gente hace más de un año. Aquí yo no quiero detallar estrategias policiales porque no soy especialista en eso. Pero sí quiero decirte, Iván, de que aquí, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para darle más facultades, herramientas a las policías y también a la Fiscalía para que pueda investigar bien, lamentablemente no hemos tenido la reciprocidad de la oposición con respecto a eso. Y te pongo solamente un ejemplo. En la ley de inteligencia que se presentó ya hace más de un año, esa ley se bloqueó tanto que se le vencieron las urgencias 14 veces en el Congreso. Fue tanto lo que lo bloquearon que el diputado Brito del Frente Amplio, que estaba de presidente de la Comisión de Defensa, fue censurado en su cargo con votos de la oposición. Lo mismo pasó con la ley antiterrorista. 24 urgencias vencidas por una comisión en el Senado liderada por la oposición que no quiso avanzar y por lo tanto bloquearon. Nos podemos detener un segundo ahí porque efectivamente, claro, uno puede entender, por ejemplo, que haya distintas maneras de abordar el problema políticamente en el Congreso y yo entiendo lo que usted dice, ¿no? Se pierden las urgencias legislativas. Pero al margen de eso, Carabineros no tiene las herramientas hoy día, el Estado de Chile no tiene la capacidad de reaccionar, porque nosotros tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Uno tendría que entender que allí hay gente especializada, profesionales, capacitados, que están proveyendo de datos, como el nombre lo dice, de inteligencia
a las autoridades políticas y también a las entidades policiales para evitar este tipo de situaciones, porque yo voy a volver al tema que usted decía, son grupos pequeños de personas. Entonces, si son grupos pequeños de personas, delincuentes diría uno, el Ministerio Público ha logrado desacreditar la participación de aquí de teorías de elementos extranjeros, infiltrados. No hay nada que apunte, salvo opiniones políticas, desde el punto de vista de los hechos de la investigación del Ministerio Público, no hay nada que apunte a una organización internacional que esté infiltrando. No existe eso. Desde el punto de vista de la investigación del Ministerio Público, eso no se ha logrado acreditar al menos. Entonces, si son grupos pequeños, antisistémicos, lumpen, si usted quiere, que se infiltran en las manifestaciones, ¿la policía no tiene herramientas para garantizar la seguridad? ¿El Estado de Chile está de brazos cruzados frente a esta gente? Hoy día las policías, Iván, tienen las herramientas que les otorga la ley. Las policías, al igual que las Fuerzas Armadas, monopolizan la fuerza, y así pasan todos los países democráticos del mundo. Pero lamentablemente, cuando vemos que Carabineros actúa ante una violencia irracional, lo que recibimos por parte de la oposición son ataques contra Carabineros que finalmente los terminan amarrando de manos para poder hacer su trabajo. Y evidentemente dentro de esa acción han habido faltas, han habido errores graves que hay que sancionar. Pero la verdad es que cuando hay una oposición que se dedica a patear en el suelo a Carabineros constantemente, la verdad es que se le hace a las policías muy difícil su gestión. Y se le hace difícil también su gestión, Iván, porque cuando sabemos de que, por ejemplo, la ANI necesita más facultades para poder hacer las investigaciones necesarias, hay un sector de la oposición que simplemente mira para el al lado, tira la pelota para el córner y es incapaz de llegar a un acuerdo por tener una ley de inteligencia como corresponde. Y lo mismo pasa con la ley antiterrorismo. Entonces, y por otra parte, y finalmente, Iván, la Fiscalía, a mi juicio, luego de un año de estos hechos de violencia, creo que está absolutamente al debe con respecto a sus investigaciones, con respecto a las sanciones que otorga. Porque la verdad es que todavía está en un margen muy grande con respecto no solamente a las denuncias contra Carabineros que tiene que resolver, sino que a miles y miles de denuncias que yo además he hecho particularmente en Fiscalía para que encuentren a los responsables. Yo, Iván, hace ya más de un año le pedí al fiscal nacional, el señor Abbott, que pusiera un fiscal especial para que investigara la violencia del Instituto Nacional, que para mí fue la génesis de esta violencia. Bueno, hasta el día de hoy no tenemos a ningún responsable de la violencia y de los ataques incendiarios en el Instituto Nacional. Diputado, y ahí por lo que usted me describe, diputado, disculpe, usted me describe... Perdón, que dentro de la cadena hay alguien que falla. Y yo creo que están fallando tanto en la punta de los políticos al momento de apoyar a Carabineros en ejercer su labor, y está fallando la Fiscalía brutalmente al momento de ser incapaz de poder llevar una investigación de buena forma para descubrir quiénes son los culpables de esta violencia. Diputado, disculpe, ¿usted ve un sesgo en la investigación del Ministerio Público? No, para nada. Porque tiene que haber un principio de objetividad en la investigación, esa es la esencia de la investigación del Ministerio Público. No veo ningún sesgo, lo único que veo es ineficiencia, que la Fiscalía es poco eficiente en sus investigaciones. Yo no desconfío de la Fiscalía, pero sí veo que al parecer esta violencia brutal le quedó muy grande, el poncho le quedó grande y no dan abasto para responder a estas investigaciones. Te vuelvo a repetir, en el caso del Instituto Nacional, que yo le pedí 12 veces al fiscal nacional que pusiera un fiscal especial a cargo, todavía, luego de más de un año, todavía no tenemos ni un solo responsable. A mí me fueron a tomar declaraciones porque fuimos golpeados, escupidos y violentados en el Instituto Nacional y todavía no hay ningún responsable de eso, siento que hay imágenes. Diputado, hay una discusión instalada, de hecho es segunda vez que el Ejército le pide derechamente al Consejo de Monumentos Nacionales que evalúe la posibilidad de retirar el monumento al general Baquedano, que justamente lo tenemos ahí en pantalla, a pantalla de día, usted lo puede estar viendo, que a esta altura la verdad no sé si resiste más capas de pintura, es una cuestión ya que la verdad no resiste lógica, ¿no? Se vandaliza, se pinta al día siguiente, se vuelve a vandalizar, se pinta al día siguiente, es una cuestión muy extraña. Entonces, frente a eso, el Ejército dice, ¿sabe qué? Retiremos el monumento. Ahí hay varias posiciones. Una dice, bueno, es lo mejor, Baquedano no tiene la culpa. Otros dicen, sería como vender el sillón de Donoto, porque efectivamente allí pasan cosas, sacamos el monumento y lo llevamos a otro lado. ¿Qué opina usted de esto? Mira, yo entiendo la posición del Ejército porque ninguna institución se debe sentir muy contenta que uno de sus héroes sea vandalizado todos los días.
pero yo creo que el retirar ese monumento es decirle a los vándalos, a los delincuentes, a los intolerantes de que ganaron. Y no estoy dispuesto a entregarle ningún espacio en nuestro país a aquellos que quieren destruir la democracia y que nos quieren imponer una forma de ver la vida. Yo espero, Iván, con mucha esperanza, independiente de mi posición con respecto al plebiscito del día domingo, yo estoy por la opción rechazo, de que sea un evento ejemplar y que podamos quizás con esta acción el poder aislar para siempre a estos violentos. Pero para eso necesitamos no solamente condenas contra la violencia o Twitter de buena crianza, sino que necesitamos generar acciones en contra de la violencia. Y te voy a contar una pequeña historia que a mí me causa mucha frustración, pero que voy a seguir empujándola para que esto pase. Hace 5 meses atrás, yo me junté con trabajadores, emprendedores y vecinos de la zona cero, con los diputados del oficialismo de mi distrito, más los diputados del Frente Amplio de mi distrito, y les pedimos de que firmáramos un compromiso juntos, de la mano, por ir en contra de la violencia y firmar un acuerdo de paz. ¿Y sabe lo que recibimos, Iván? Recibimos un portazo en la cara. Incluso algunos que estuvieron en esa reunión lo tildaron de una encerrona. Y yo creo que, a pesar de que esta acción, Iván, suene a ser como idílica, yo me la voy a jugar para que eso pase, porque creo que los políticos, si estamos unidos en contra de la violencia, la vamos a derrotar. Pero si tenemos declaraciones a medias y no somos contundentes en contra de la violencia, sin generar acciones, esta violencia va a continuar. Diputado, evidentemente, claro, uno ve estas imágenes, lo que estamos observando ahora, las quemas de la iglesia, ¿qué sentido puede tener aquello? Uno puede incluso tener distintas visiones sobre la importancia histórica del general Baquedano, pero ciertamente fuese el general Baquedano, fuese O'Higgins, fuese Carrera, fuese quien estuviera allí, habría sido vandalizado. No es contra el general Baquedano, uno lo entiende, ¿no? Y eso es condenable. Usted que está por el rechazo, ¿le parece también condenable algunas manifestaciones que no han terminado de esta manera violenta, pero por ejemplo cuando se hacen estos saludos con la mano en alto, tipo hitleriano, derechamente neonazis, ¿no? Con suástica y cosas así? Yo me imagino que también hay una cuestión de sentido común. O sea, hay países más desarrollados desde el punto de vista legislativo que el nuestro, donde todas las conductas negacionistas constituyen delito, ¿no? Y no es broma hacer el saludo neonazi, por ejemplo, usted en Francia, en Alemania, en España, no es broma andar haciendo ese tipo de cosas. Evidentemente esto que estamos viendo aquí es un despropósito, estos saqueos, estas delincuencias, esto hay que perseguir, todo lo demás. Y uno esperaría que toda la clase política reaccione contundentemente. Usted que está por el rechazo, ¿opina lo mismo de ese otro tipo de gestos violentos? Exactamente igual. La violencia es violencia, venga de donde venga. Y te vuelvo a repetir, yo no solamente me he quedado en las declaraciones, también he tomado acciones. Y esos hechos violentos que vimos en marchas del rechazo también lo llevé a la Fiscalía, porque creo que deben ser investigados. ¿Usted denunció, perdón, estos gestos neonazis en la Fiscalía? No, denuncié a un señor izquierdo muy violento que amenazaba por redes sociales con matar o funar o disparar, no me acuerdo cómo eran las palabras que decía en su video, a aquellos que estuvieran en contra de su visión, y yo lo llevé a la Fiscalía, porque creo, Iván, que la violencia no se puede aceptar, venga de donde venga. Aquí hay algunos, Iván, que son los que están en los extremos, algunos que quieren que finalmente la violencia se tome en nuestro país y a través de la violencia destruir la democracia, y el otro extremo son aquellos que no quieren cambiar nada. Y yo no creo en esa posición, yo creo que Chile necesita cambios. Un país que se niega a cambiar está probablemente muy cerca del fracaso, pero hay formas de hacerlo, formas institucionales, y yo creo que hoy día Chile las tiene. Y yo espero, como te dije en un principio, Iván, yo los violentos no le tengo miedo, y vengan de donde vengan, los voy a denunciar y voy a hacer mi pega como diputado que tengo que hacerla. Diputado Torrealba, a ver, aprovechemos unos minutos. Usted está por el rechazo, me imagino yo que está bastante consciente de que al menos desde el punto de vista de las encuestas, los estudios de opinión público, yo no conozco alguno que le dé la opción rechazo mayoritaria. Si usted conoce alguno, se lo pregunto honestamente, y se lo pregunto con toda la buena intención del mundo. Me parece que no hay estudios de opinión pública que digan que el rechazo va a ganar el domingo. Lo más probable es que el apruebo se imponga. En esa lógica,
¿Cómo ve usted el resultado del plebiscito? ¿En qué términos, en qué porcentajes deberían dar la votación? ¿Y qué espera también de la participación de la gente? Porque evidentemente los hechos que se han venido ocurriendo en los últimos días no digo que vaya a ocurrir, pero podría inhibir a algunos de ir a votar por la pandemia en principio, ¿no? El riesgo sanitario, pero también porque muchas personas o algunas personas, no sabemos todavía, ¿no? Podrían sentirse inhibidos de participar por temor, no tengo idea, algún hecho violento. Mire, Iván, bueno, primero no tengo una bolita mágica, pero evidentemente siempre las encuestas van marcando alguna tendencia, pero también hemos visto en el pasado que las encuestas se equivocan rotundamente. Por supuesto. Yo creo que la distancia entre la apruebo y el rechazo se ha acortado y la verdad es que tengo la esperanza de que podamos ganar. ¿En qué rango se han acortado, diputados? Juegues a la total, de aquí al domingo se sabe. ¿Usted cree que gana el rechazo? Es que yo soy muy amigo de los números, Iván, y me cuesta dejarlos de mirar Ya, pero espérese, ¿ese es un deseo o es una proyección? Porque uno entiende que si usted está por el rechazo, quiere que gane el rechazo. Distinto es tener una proyección que a usted le permita decir, ¿sabe qué? Yo creo que se ha cortado la distancia y no tengo idea. El domingo va a haber una sorpresa. Por eso le pregunto, más allá de lo que usted desee, ¿tiene alguna proyección? Yo siento... y por eso no te puedo dar un número porque es una sensación, siento que la brecha se ha cortado. Ya. Y esperemos de que ojalá este evento del domingo, Iván, sea muy, muy masivo, en donde vaya toda la gente a participar. Yo creo, Iván, que el camino que se tomó el día 15 de noviembre con respecto a la situación de crisis que vivía nuestro país es el mejor camino que se podría haber tomado. Habían algunos que nos decían que teníamos que sacar a los militares y terminar esto por la fuerza. Y la verdad es que yo al menos nunca estuve de acuerdo con esa tesis. Y creo que esta solución, digamos, que es el plebiscito, creo que es la forma en que los países civilizados resuelven sus conflictos, sus diferencias. Diputado Torrealba. Ojalá vayan a votar muchas personas el día domingo y ojalá gane el rechazo. Y si no gana el rechazo, Iván, créeme que... vamos a aceptar el resultado como cualquier demócrata debe hacerlo y nos vamos a jugar en la siguiente etapa, que es el proceso constituyente. Diputado Torrealba, en los últimos días han aparecido distintas candidaturas presidenciales, siguen marcando las preferencias de los alcaldes. Es interesante el fenómeno que ha ocurrido, probablemente el posicionamiento que han tenido en época de pandemia o incluso el caso, por ejemplo, del alcalde Jadwe, con políticas que han de alguna manera modificado el hacer de los municipios. Nadie podría dudar, por ejemplo, de las iniciativas que ha tenido el alcalde que han modificado las farmacias populares y todo lo demás, ¿no? Bueno, está él, está Matei, está Lavín, ahora está Francisco Vidal, puestos allí en la carrera, no tengo idea, Heraldo Muñoz, en fin, mucha gente. De su partido se ve poquito. ¿Qué pasa con RN y cómo ve la irrupción de Francisco Vidal como candidato presidencial? Lo va a anunciar, entiendo, después del domingo. ¿Qué le parece primero la candidatura de Vidal y qué pasa con su partido? Sé que hay varios allí que tienen ambiciones. Francisco Chaguán, por ejemplo, ha señalado algún momento. Espina también lo dijo en su minuto. Me parece que la candidatura de Pancho Vidal era bastante evidente. Lo vimos construyendo una imagen durante mucho tiempo. Y en Renovación Nacional tenemos liderazgos muy potentes. El ministro Cristian Monker, el ministro Mario Desbordes, Francisco Chaguán, y otros que también pueden aparecer. Y evidentemente, Iván, Renovación Nacional va a tener una carta presidencial, eso délo por descontado. Nosotros vamos a competir, evidentemente, en una primaria dentro de Chile Vamos. ¿Cuál sería su precandidato en estas condiciones? ¿Cuál sería mi precandidato? Sí. Los que están hoy día disponibles, para mí, Cristian Bonker sería un gran candidato a la presidencia para representar a Renovación Nacional. Pero yo creo que tenemos que esperar un poco a que termine el plebiscito. Y yo creo importante, Iván, que Chile Vamos haga no solamente un punto de prensa al día siguiente del resultado, sea cual sea, sino que haga un proceso de reflexión profundo. Luego de un proceso tan potente como un plebiscito para resolver si hay una nueva constitución o no, yo creo que es la obligación de una alianza política de mirarse hacia adentro y de estudiar, de botar los teléfonos por 2-3 días y marcar una hoja de ruta con lo que yo creo que Chile Vamos debe ofrecerle a los chilenos para los próximos 30 años. Estamos en un momento histórico
y Chile Vamos tiene que comportarse de esa forma y no tengo dudas de que lo va a hacer. Pero no solamente eso se acaba con un punto de prensa mostrando unidad, sino que poniendo la pelota al piso, botando los teléfonos celulares por 3 días, pensando en el futuro de Chile y construyendo una hoja de ruta que ofrecerle a los chilenos para los próximos años, porque creo que eso es fundamental, sobre todo para Chile Vamos, que es la alianza política más grande de nuestro país. Bien, pues diputado Sebastián Torrealba, le queremos dar las gracias por este contacto, que tenga una buena jornada, nos vamos a ver el fin de semana, a ver si sus vaticinios que los tiene ahí guardados son un deseo o era efectivamente una proyección. Nos vemos, que tenga una buena tarde, muchas gracias. Un abrazo grande, Iván, muchas gracias por la entrevista. Que esté muy bien.